Bueno, esta es la parte 2 de la clase 6 de la unidad 2. Yo recién les dije, la proteína se pliega de determinada manera, incluyendo adopta determinada estructura secundaria, porque tiene determinada secuencia. Eso les puede generar con toda razón una cierta duda, que es esta. Si estamos diciendo que la estructura secundaria se debe a interacciones, enlaces de hidrógeno, entre átomos del esqueleto peptídico principal solamente, y no depende de interacciones entre las cadenas laterales, y son las cadenas laterales lo que es diferente entre una secuencia y otra. ¿Por qué es que una proteína con determinada secuencia se pliega, por ejemplo, formando hojas beta y otra proteína con otra secuencia se pliega formando hélices alfa? Es una pregunta un poquito difícil de responder, eh, pero para que no quede una cosa así colgada, les voy a decir, eh, las cadenas laterales no participan por la positiva, digamos, en la formación de la estructura secundaria, pero pueden por la negativa influir, o sea, molestar para que la cadena peptídica adopte una determinada estructura secundaria u otra. ¿Tá? En particular, les voy a decir, está ese aminoácido un poco extraño que termino mencionando todo el tiempo, que es la prolina, ¿tá? Que cuando forma la cadena peptídica, ahí donde hay una prolina falta un NH. Entonces eso interfiere particularmente con la formación de hélice alfa y en ese caso el balance se tiende a inclinar a favor de hoja plegada beta. Eso sería el ejemplo más claro por el cual una determinada secuencia por la negativa, digamos, vuelca la estructura secundaria a un determinado tipo de estructura secundaria en detrimento de otro. Bien, entonces, estructura primaria es la secuencia, estructura secundaria son las hélices alfa y las hojas plegadas beta, dadas por enlaces de hidrógeno regulares entre átomos del esqueleto peptídico principal. Y de ahí en más tenemos el nivel terciario de estructura. Dijimos que cuando una proteína se empieza a plegar, lo primero que genera es su estructura secundaria. Pero bueno, después podemos tener, yo qué sé, una hélice alfa K y una hélice alfa K, no le estoy invocando a la cámara, ¿verdad? Que están dentro de la misma cadena peptídica, y esto puede ser favorable que estas dos hélices alfa se peguen así, se junten por determinadas interacciones. Otros enlaces de hidrógeno que no necesariamente, que ya no son regulares, que pueden involucrar a cadenas laterales. Interacción hidrofóbica, muy importante. Fuerzas de Van der Waals, una interacción iónica, todo mezclado, ¿verdad? Y acá ya tenemos un elemento de estructura secundaria que se asocia con otro, una hélice alfa con otra hélice alfa, una hoja plegada beta, no engancho la cámara, una hoja plegada beta, más o menos paralelamente con otra hoja plegada beta, eso es muy común. Y ahí cuando entramos a juntar entre sí diferentes elementos de la estructura secundaria, y ahora las interacciones entre ellos que lo juntan son complejas, involucran las cadenas laterales, también pueden involucrar parte del esqueleto peptídico principal, también pueden involucrar las dos puntas, el N-terminal y el carboxilo terminal. Y del punto de vista de las interacciones, tenemos toda la gama de las interacciones de las que hablamos antes, tenemos los enlaces de hidrógeno, pero ya no regulares, el efecto hidrofóbico, la fuerza de Van der Waals, las interacciones iónicas, todo eso. Ahí ya estamos a nivel terciario de estructura. Y tenemos una gama mucho más amplia entonces de plegamientos a nivel terciario, ¿no? Y les pongo acá algunos ejemplos, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, si ustedes ven finamente acá en lo que parece ser una única hoja plegada beta, en realidad no es una única hoja plegada beta, son dos hojas plegadas que se relacionan entre sí, no es muy fácil de ver. Acá tenemos una hoja beta acá, otra hoja beta acá, otra chiquita acá, otra chiquita acá y un par de hélices alfa, ¿verdad? Cuando esos elementos, cada uno de esos elementos de estructura secundaria interacciona con otro, se pega a otro, ya estamos a nivel terciario de estructura, ¿verdad?
Por ejemplo, bueno, acá tenemos dos hélices alfa que tienen un componente polar y un componente hidrofóbico, cada una de ellas, que se asocian entre sí, un poco parecido a lo que recién les dije usando las manos, se asocian entre sí por efecto hidrofóbico, y entonces esa asociación entre esas dos hélices alfa ya pertenece al nivel terciario de estructura, ¿tá? Acá las hélices alfa, bueno, lo rojo es hidrofílico, lo verde es hidrofóbico. Acá están representadas de una forma sencilla, ¿verdad? Como esos tirabuzones, acá de costado y acá las dos arrollándose una contra la otra, vistas de frente. Acá ya está representado en un modelo de alambres, digamos, donde bueno, las cadenas laterales se destacan en particular, y acá en un modelo de llenado de espacio. Entonces, si miramos, en particular si miramos el modelo de llenado de espacio y vemos estas dos hélices de frente, digamos así, ¿verdad? Vemos que juntándose y arrollándose un poquito una sobre otra, forman como una especie de cilindro más grueso, digamos aproximadamente, donde mayoritariamente lo que es polar en rojo aparece del lado afuera y lo que es hidrofóbico apolar aparece junto, aparece adentro. Entonces, la principal interacción que hizo que estas dos hélices alfa se unieran es hidrofóbica, o es efecto hidrofóbico. ¿Tá? Pero de formas similares y no tan similares, involucrando, ya les digo, enlaces de hidrógeno no regulares, interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals, podemos tener asociación de diferentes números de hélices alfa, hojas beta, para dar la estructura terciaria de una proteína, y hay muchos patrones diferentes de estructura terciaria. Bien, esto que les tengo que contar ahora constituye en realidad una excepción de alguna manera a una regla general de la que yo les he hablado. Porque yo les dije que las cadenas laterales aminoácidicas no participan en la formación del polímero covalente, o sea, no participan en formar enlaces covalentes que hacen la molécula más grande. Los enlaces covalentes que sostienen la molécula, que la hacen grande, son, bueno, los que determinan, los que dan lugar al esqueleto principal, ese carbono alfa, unión peptídica, carbono alfa, unión peptídica, y las cadenas laterales quedaban de costado. Sin embargo, esto que les voy a mostrar ahora involucra enlaces covalentes entre una cadena lateral y otra cadena lateral. Vamos por partes. Hay un aminoácido que se llama la cisteína, a ver si lo tengo escrito acá, que tiene una cadena lateral que es CH2SH, S es azufre. Estos grupos SH pueden reaccionar con otros grupos SH, en este contexto de otra cadena lateral de otro residuo de cisteína, en una reacción de óxido-reducción, dando lo que se llaman disulfuros, estas uniones que tienen azufre-azufre. Esto es una reacción de óxido-reducción. En realidad les estoy mostrando la semireacción. Para que esto ocurra, falta que haya un oxidante, o sea, alguna molécula que esté en su forma oxidada y pase en su forma reducida, o sea que desde el punto de vista redox haga lo opuesto de lo que están haciendo estos grupos SH que químicamente se llaman tioles, pero ustedes no tienen por qué acordarse de esa palabra ahora. Lo que tienen que saber es que se pueden formar lo que se llaman uniones disulfuro, que son uniones azufre-azufre, entre cadenas laterales de este tipo de aminoácido. Y esas uniones azufre-azufre o disulfuro vienen a reforzar la estructura terciaria, y después vamos a ver también cuaternaria, a reforzar con una unión covalente. Por lo tanto, fuerte, ¿verdad? Fuerte en el medio acuoso, fuerte en cualquier lado, digamos, en cualquier contexto. Acá tenemos una pequeña proteína donde la mayor parte de la proteína está mostrada simplemente con el esqueleto peptídico principal, muy simplificado, pero lo que está mostrado átomo por átomo, llenado de espacios, son 1, 2,
3, 4 residuos de este aminoácido cisteína que están formando 1, 2 uniones disulfuro, ¿verdad? Los átomos grandes, amarillos, representados en amarillo, son átomos de azufre, un disulfuro, otro disulfuro. Esta formación de disulfuros ocurre sobre todo para proteínas en las células eucariotas, como las nuestras, para proteínas que están, vamos a decir, del lado de afuera de las células, mayoritariamente. Es una simplificación lo que estoy diciendo, pero vale. Por ejemplo, proteínas que tienen que circular en el líquido de la sangre, que se llama el plasma. Y ustedes tienen que pensarlo como un refuerzo a la estructura terciaria. La proteína se pliega y cuando ya está adoptando su plegamiento nativo, clac, con ayuda de otras enzimas, ya les digo, en reacciones donde tiene que participar otra molécula que hace de oxidante, se forman estas uniones covalentes azufre-azufre que refuerzan la proteína, hacen más difícil que la proteína se desnaturalice. ¿Tá? Esto es parecido cuando uno arma un paquete para enviar, yo que sé, por correo, por ómnibus, lo que sea, un paquete de cartón, qué sé yo, y cuando lo va a enviar dice, bueno, esto no quedó muy sólido, ¿verdad? Como se deforma, capaz que lo tiran, le apoyan algo arriba y se me destripa todo, digamos, y se caen las cosas que tienen adentro. Entonces refuerza el paquete, ¿verdad? Con lo que se llama un suncho, ¿verdad? Con una cinta fuerte de plástico o de metal, ¿verdad? Que aprieta y mantiene eso con su forma. Bien, entonces, recapitulando, la estructura terciaria esencialmente se da a consecuencia de interacciones no covalentes, de toda la gama de interacciones no covalentes de las que hemos hablado, donde participan los átomos tanto de las cadenas laterales como del esqueleto principal, incluyendo los dos extremos de la proteína. ¿Tá? Existe además un tipo de unión covalente que ocurre entre determinadas cadenas laterales, que es esto que estamos viendo ahora, los disulfuros, y que puede reforzar la estructura terciaria. Ahora pasamos a la estructura cuaternaria. Y la estructura cuaternaria tenemos que explicarla de esta manera. Vamos a empezar con un ejemplo. Tenemos esta molécula acá, que es una proteína que en el cuerpo humano se encuentra siempre en esta forma. La proteína funcional es así como la vemos acá. Y así como la vemos acá, incluye el hecho de que esta proteína está formada por 3 cadenas polipeptídicas. 1, 2, 3, representadas acá de diferentes colores. Cada una de estas partes, representadas acá de diferentes colores, es una molécula en realidad. Es una cadena polipeptídica con su extremo amino, con su extremo carboxilo. O sea que en realidad acá estrictamente hay 3 moléculas. Sin embargo, debido a que estas 3 moléculas siempre trabajan juntas, la proteína funcional, digamos, se compone de estas 3 cadenas polipeptídicas. Si yo las separo, esto deja de ser funcional. Debido a eso, los bioquímicos han acordado, digamos, consensuado en nombrar a todo esto, como una sola proteína con nivel estructural cuaternario. Una proteína formada de más de una molécula de proteína. Y en ese contexto llamar a cada una de estas cadenas peptídicas, a cada una de estas moléculas, estrictamente hablando, químicamente hablando, llamarle una subunidad, acá está la palabra en plural, de esa proteína. Entonces, cuando hay estructura cuaternaria, no siempre la hay más de una cadena peptídica o subunidad que se asocia en forma permanente o más o menos permanente para dar lo que es la proteína funcional. Continúo en el próximo segmento.